Buenas tardes, profesores Carlos Soto y Catalina Quesada. Somos el grupo compuesto por Trinidad, Natalia, Isis y Joyan Franco, quien hoy voy a oficiar de narrador. Y nuestro tema es el siguiente, es el valor de educarnos para prevenir la discriminación de género. A lo largo de este video vamos a reflexionar sobre cómo la educación puede transformar realidades y promover una convivencia más justa e inclusiva. La primera pregunta es, ¿por qué crees que la educación sexual sigue siendo un tabú en Chile? Creo que persiste el tabú porque históricamente la educación sexual se ha vinculado a algo más moral, más que a la salud y a los derechos. Falta una mirada integral que aborde la afectividad, el consentimiento y la equidad de género. Por ejemplo, muchas veces en los colegios se enseña la biología reproductiva, pero no se habla sobre el consentimiento o la diversidad sexual. Recuerdo que en mi colegio solo nos mostraban un video sobre embarazo, sin mencionar nada sobre relaciones respetuosas o cómo identificar una situación de acoso. Esto demuestra que aún falta una educación sexual realmente integral. Sí, y además igual hay un estigma social al hablar de diversidad. Muchos adultos crecieron sin conocimiento para dialogar sobre sexualidad y eso también puede traspasar a una generación. También sumaría que hay un desfase entre las políticas públicas y su aplicación, aunque existe alineamiento del Ministerio de Educación y no siempre se implementan en un enfoque de género, lo que genera vacíos formativos. Como dicen, los prejuicios culturales y la falta de información respectiva a este tema de género lo mantienen netamente en silencio, limitando principalmente la educación como un espacio de prevención y también de respeto. ¿Es importante educarnos para prevenir la discriminación de género? La segunda parte nos invita a reflexionar sobre la importancia de educarnos para prevenir la discriminación de género, raíz de muchas formas de violencia y acoso. Totalmente de acuerdo, educarse en este tema es fundamental porque la diversidad no siempre es algo visible. A veces se da en los chistes, la asignación de tareas o incluso en cómo se habla en clases. Estoy de acuerdo, la ley 21.369, que regula el acoso sexual y la violencia de género en la educación superior, busca justamente eso, promover entornos libres de violencia, pero la ley por sí sola no basta y se necesita un cambio cultural y ético. Y ahí entra también la ética profesional. En la salud, por ejemplo, debemos tratar a cada persona con respeto y sin prejuicios, comprendiendo sus contextos. Incorporar el enfoque de género, en este caso, va a ayudar a nuestra formación, nos prepara para ejercer con responsabilidad social. Efectivamente, la educación con perspectiva de género no es una ideología, sino un marco ético que nos va a garantizar la dignidad y la equidad en todos los ámbitos, incluido el ámbito profesional. Antes de escucharnos, quiero plantear un caso para que podamos reflexionar. Imaginemos a un estudiante en un proceso de transición de género que ha solicitado ser llamada por su nombre social y con pronombres masculinos. A pesar de haber informado esto al inicio de su semestre, algunos profesores y compañeros siguen refiriéndose a él con su nombre anterior o con pronombres femeninos, incluso en público. Aunque algunos lo hacen sin mala intención, esta situación genera mucha incomodidad y afecta su participación en clases. Este caso refleja perfectamente por qué la educación con su perspectiva de género es tan necesaria. A veces se piensa que el lenguaje inclusivo es solo una moda, pero en realidad tiene que ver con el respeto y la dignidad de las personas. No usar los pronombres correctos es una forma de invisibilizar la identidad del otro. Totalmente, además una forma de microviolencia que a veces pasa igual desapercibida. En un entorno educativo todos deberíamos comprender que no solamente respetar los pronombres no es algo lectivo, sino que es un derecho reconocido incluso por la propia ley 21.369 y por las políticas institucionales de género. Ahí nosotros entramos como futuros profesionales de salud que debemos comprender que el trato correcto y respetuoso influye directamente en el bienestar emocional de las personas. Si no aprendemos a hacerlo en la universidad, difícilmente lo podemos aplicar en nuestra práctica profesional. Exacto. En este tipo de casos se demuestra que educarnos para poder prevenir la discriminación de género no se trata solamente de saber las leyes o teorías, sino de poder interiorizar el respeto en lo cotidiano, en cómo hablamos, en cómo nombramos y en cómo escuchamos a los demás. Ahora los invito a pasar a la tercera parte. ¿Cómo podríamos complementar la difusión de la unidad de denuncia y acompañamiento en la UDD? ¿Y qué frase propondríamos para una campaña preventiva? Pienso que la difusión podría fortalecerse a través de cápsulas audiovisuales cortas en redes sociales, por ejemplo, de la universidad, mostrando casos simulados y explicando los pasos de acompañamiento. Yo también incluiría talleres en primer año, para que todos sepan qué es la UTAD y cómo denunciar y qué apoyo emocional existe. De hecho, muchas veces no se usa este recurso porque no se conoce su existencia. Y en cuanto a la frase para campaña, propongo algo como educar es respetar,
Construyamos una universidad libre de acoso y discriminación. Me gusta, transmite compromiso y acción. Absolutamente, de todas formas, en esa frase se refleja la esencia de lo que es un enfoque preventivo. Con esto vamos a poder formar comunidades mucho más educativas, conscientes y empáticas y corresponsables con todo lo que lleva la discriminación de género. Ahora, para poder cerrar este video, podemos decir que educar en igualdad no solo combate la discriminación, sino que nos convierte en agentes de cambio ético y social. Y con esto vamos a poder construir una sociedad mucho mejor y más avanzada. Con esto queremos lograr que solamente los límites existan en nuestra cabeza y que no venga nadie a limitarnos de cómo hacer y de cómo sentirnos ni tampoco de cómo expresarnos. Queremos lograr una sociedad mucho más avanzada, de una forma mucho más ética, profesional y educativa. El proyecto nos permitió dialogar y darnos cuenta de que el lenguaje inclusivo, lejos de dividir, amplía las posibilidades de reconocimiento y respeto. Sí, y me hizo pensar en cómo podemos aplicar todo esto en nuestro futuro profesional, garantizando espacios de atención y comunicación libre de sesgos. Educar con perspectiva de género no es una moda, es una necesidad ética y humana. Y finalmente agradecemos su tiempo y esperamos que este diálogo inspire a seguir promoviendo una cultura universitaria basada en el respeto, la equidad y sobre todo la empatía.